Hola, ¿cómo estás? Confío en que estés bien y te invito a reflexionar sobre otra competencia, en este caso relacionada con la inteligencia intrapersonal, pero también con la inteligencia interpersonal, que es el entusiasmo. El entusiasmo podría definirse como la capacidad de la persona de conectarse con emociones positivas que le hacen alcanzar sus objetivos con alegría, con pasión, con optimismo, pero además también es la capacidad de la persona o la habilidad de conectar con las emociones de los demás y de ser capaz de contagiar esa alegría y ese compromiso a los demás. El entusiasmo nace de forma intrínseca de la automotivación de la persona y podemos, por tanto, ver la relación que tienen otras competencias de inteligencia intrapersonal con el entusiasmo, como por ejemplo podrían ser el autoconocimiento, la autorregulación y la automotivación. Y también vemos la relación del entusiasmo con competencias de inteligencia interpersonal, como pueden ser la capacidad de influencia y el liderazgo. Hoy en día en las organizaciones el entusiasmo es algo muy valorado en los profesionales y en los líderes. Es muy interesante los líderes que son capaces de ejercer su liderazgo con entusiasmo y no con miedo, porque el entusiasmo es una emoción positiva y los líderes que lideran con entusiasmo son capaces de transmitir mucha más confianza, mucha más convicción, creen en los equipos, creen en el objetivo que se plantean y son capaces de tener mayor resiliencia también y perseverar, ¿no?, de una forma optimista para conseguir los objetivos que se proponen. Por tanto, el entusiasmo es algo muy valorado. Los líderes o los profesionales entusiastas son emocionalmente inteligentes y tienen fuerza de voluntad para aceptar los retos con perseverancia, con confianza, con pasión y con la energía suficiente para llevarlos a cabo. Me gustaría citar en este sentido a Martin Seligman, que es un psicólogo, fue psicólogo estadounidense, reconocido por su gran trabajo en el campo de la psicología positiva, y Seligman nos hablaba precisamente de las emociones positivas de las personas relacionadas, por ejemplo, con el futuro, como podrían destacarse actitudes como el optimismo, la fe, la esperanza, la confianza. También esas emociones relacionadas con el pasado, con sentimientos relacionados como por ejemplo la satisfacción, la autorrealización o la serenidad, pero también emociones y sentimientos relacionados con el presente, con emociones ligadas a la alegría, a la fluidez y precisamente también, por ejemplo, al entusiasmo. Seligman hablaba de la importancia para fomentar estas emociones. Es importante el compromiso, ¿no?, que la persona sienta que hay una implicación o tiene una implicación con un objetivo que es significativo para esa persona. ¿Cómo podemos ir entrenando nuestro entusiasmo? Normalmente las personas entusiastas suelen tener un alto autoconocimiento, suelen ser capaces de identificar bien sus motivaciones, sus valores, sus fortalezas, su propósito y sus objetivos. También son personas que identifican fácilmente sus emociones y además son capaces de conseguir fácilmente una autorregulación cuando descubren que esas emociones no les están ayudando a conseguir lo que quieren conseguir, ¿no? Por tanto, es importante reflexionar y te propongo que cojas boli y papel y reflexiones precisamente sobre estos aspectos. ¿Cuáles son los objetivos, los valores que te motivan de verdad? ¿Y qué conexión hay entre esos objetivos y esos valores que más te importan con el estado de ánimo que manifiestas cuando esos objetivos y esos valores están alineados? ¿Con qué
emociones positivas que sientes a lo largo del día, ¿con qué las relacionas? ¿Con qué tipo de situaciones, de personas, con qué hechos identificas que tienes unas emociones más positivas? ¿Cómo te autorregulas? ¿Qué es lo que haces que a ti te funciona para conseguir esa regulación emocional cuando esas emociones que identificas en ti no son las que te impulsan en una situación determinada? Además, te propongo otra reflexión, y es que consideres que las personas entusiastas normalmente comunican abiertamente sus emociones positivas. De ahí que son capaces de contagiar ese entusiasmo a otras personas de su entorno o a los colaboradores en los equipos. Te invito entonces a que pienses en las personas más entusiastas que conoces dentro de tu entorno personal o profesional y que reflexiones sobre qué comportamientos relacionas con la transmisión de ese entusiasmo. Es decir, cómo se comportan esas personas entusiastas que conoces, cómo se comportan en su comunicación, cómo es su comunicación, por ejemplo, su entonación, el énfasis que utilizan, el ritmo en su lenguaje, cómo es su expresión facial cuando comunican y cuando transmiten entusiasmo, la mirada, la sonrisa. ¿Qué tipo de expresiones o de palabras utilizan estas personas que a ti te hacen relacionar su actitud con una actitud entusiasta? Te invito a que registres y a que observes estos comportamientos y además a que te propongas el modelizar, el copiar esos comportamientos que a ti te resulten interesantes y los practiques en siguientes situaciones o interacciones que vayas a realizar a lo largo de la próxima semana. Elige determinados comportamientos para ir practicándolos e ir interiorizando esta forma de comunicar más entusiasta. Por otro lado, me gustaría proponerte también que reflexiones sobre cuál es la energía que tú consideras que transmites a las personas con las que interactúas o a las personas de tu equipo, a tus colaboradores. Para poder ser capaces de contagiar entusiasmo, alegría, pasión en lo que hacemos o con lo que decimos, es importante también conectar previamente con las emociones de los demás. ¿Cómo eres capaz de conectar y de identificar las emociones que los demás sienten? Para conseguir contagiar emociones positivas es importante, por tanto, primero identificar qué tipo de emociones tienen las personas con las que conversamos, con las que interactuamos. Es interesante, además, para ser capaz de conectar con esas emociones, el mostrar un interés genuino por las personas con las que hablamos, ¿no? Para mostrar ese interés en la persona, intenta mostrar y intenta preguntar sobre las circunstancias de la persona, qué es lo que les motiva, qué es lo que les interesa. Trata a los demás con cariño, con respeto, enfócate en la persona, en esa escucha en la persona y en esa atención dedicada a la persona cuando hables con los demás. Utiliza también su nombre de pila para dirigirte a la persona. Utiliza en la conversación, recuerda detalles personales que son importantes para tu interlocutor. Y muestra comprensión, muestra empatía. Es importante aquí también la empatía, ¿no? Para entender sus estados emocionales y poder ser capaz también de influir de forma positiva en ellos. Intenta también utilizar expresiones positivas de alegría, tanto en el inicio de la conversación como al finalizar la conversación con esas personas. Ánimo con todas estas reflexiones y con llevar el plan de acción a la práctica, y te invito a que nos veamos en el siguiente episodio. Y recuerda seguir desarrollando tu talento para alcanzar tu mejor versión.